Bien, comenzamos nuestro programa ya entrando en materia y antes de partir, por supuesto, con lo que teníamos preparado, tuvimos que hacer un alto porque no hemos hablado de un fallecimiento que para mi generación, por lo menos, no sé la tuya, Rodolfo, es bien impactante porque murió Liza Loring, que a lo mejor ese nombre no le dice mucho a la gente, pero cuando hablamos de que se murió Merlina, la original, ahí ya todo el mundo, oh, murió Merlina, pero cuando decimos Liza Loring, no mucho. Fue la primera hija que tuvo el matrimonio Adams, ¿cierto? Y falleció esta semana a los 64 años, víctima de un derrame cerebral. Según dijo su hija, tuvo dos hijas, una de ellas dijo había muerto plácidamente, pero fue por un derrame cerebral y no tuvo vuelta. 64 años tenía solamente, o sea, era joven, y falleció. El cigarro, dijo la hija. Sí, tabaquismo fue una de las razones principales de la muerte de Lisa Loring. Y fíjate, aquí pasa algo interesante, Víctor. Bueno, el tema de Merlina está en trending topic debido a la serie de Netflix y los locos Adams siempre son una familia que va regresando a conquistar nuevas generaciones. Pero tú mencionas precisamente que Lisa Loring fue la actriz original que interpretó a Merlina, en este caso Wednesday. Nosotros nos venimos también a enterar generalmente hace muy poco, gracias tal vez a la serie de Netflix, la mayoría, de que el personaje originalmente se llamaba Miércoles, pues no se llamaba Merlina. Y eso es algo bien interesante de las licencias que se dan en las traducciones a otros idiomas, en cambiar nombres, cambiar títulos. Los españoles son los reyes de esto, pero en Latinoamérica también ha pasado varias veces. Sí, eso es, bueno, lo comentábamos en la reunión de pauta, que, por ejemplo, uno ve una película que está traducida y la pone en español, pero los subtítulos no tienen nada que ver con lo que están hablando en español. Sí, eso suele pasar, son las licencias a veces que se dan, también a veces para darle sentido a una frase, para cierta cultura, cierto país. Entonces ahí van cambiando las cosas. Ahora, yo creo que el rol vamos a llamarla Merlina, porque acá en Latinoamérica fue Merlina siempre. El rol de Merlina opacó toda su carrera, porque ella no hizo pocas películas, hizo varias, Mm. pero finalmente estuvo más en serie, así casi, yo diría casi como invitada, estuvo en algún capítulo de por ejemplo, eh, a ver, esta cuando estaba Napoleón solo, Uncle, ¿cómo se llama esta de los superespías? Que en inglés es Uncle, no me acuerdo cómo se llama en español, Ah, sí, Uncle, sí. que No, estaba no. Napoleón, Ahí no, hay un ejemplo claro. Es decir, a veces conocemos el nombre de la serie original porque así la vimos o tal vez porque así lo hemos entendido, pero a veces queremos trasladarlo a cómo se llamaba en Latinoamérica o en España y son nombres totalmente diferentes. o sea, y el problema que tiene, por ejemplo, en Los Locos Adams, donde estaba Merlina como protagonista, jamás se llamaron Los Locos Adams, porque el título original de la serie es Adams Family, o sea, la familia Adams, que luego en el cine, pero de animación ahora último, llegó como la familia Adams. Y todo el mundo la conoce como Los Locos Adams, después los largometrajes que llegaron a Chile, ¿cierto? Con Raúl Juliá, por ejemplo, también fueron Los Locos Adams y nunca fueron Locos Adams. O sea, para la cultura latina a lo mejor eran Mm. locos y tomaron el apellido Adams, pero era la Adams Family y aquí Los Locos Adams. O sea, ahí tienes un ejemplo. Y ahora esto que decía yo con Uncle, donde estaba Napoleón Solo, por ejemplo, que era David McCallum, uno de ellos, protagonista, con esto de las plataformas, que vienen los nombres en inglés original, o cuando empezamos a ver los DVD que llegaban también, que llegaban directo de Estados Unidos, también venían con el nombre original, y de repente uno iba a comprar Mm. una película, o a buscar la película y no la encontrabas por ningún lado, claro, porque estaba con el nombre original, pero estaba, y uno estaba acostumbrado al, al título que se dio en español. Entonces, eso pasó con Merlina, que como tú bien dices, se llamaba Miércoles, que era la niñera que criaba arañas, hacía tirar las flores, eh, bueno, tenía como favorita, como mujer favorita a María Antonieta porque había sido decapitada, o sea, era toda una cosa negra, truculenta en la serie y Merlina era parte de ella.
Mira, debo decir, Víctor, que cuando tú ves las series originales, cuando tú ves La Familia Adams, ves Monsters, ves incluso algunas películas de la Hammer contemporáneas a la misma época, se agradece que fueran en blanco y negro, porque eh, eso le daba bueno, el tinte de la escala de grises hacía que los personajes cobraran más realidad. O sea, no era una cosa tanto de efectos especiales. El maquillaje muchas veces quedaba en un segundo plano y tú te olvidabas o no percibías lo débil que podría ser el maquillaje o el vestuario, y tú realmente vivías con este tipo de familias, estos tipos de monstruos. Sí, mira, tú tienes razón en parte, pero digamos, hablemos en el cine más contemporáneo, ¿cierto? Cuando ya está el color de... Porque ahora es raro encontrar una película en blanco y negro, Mm. ¿ya? Lo normal es que tú vayas al cine y veas una película de color y mucha gente cuando ve que la película es en blanco y negro dice, ah, en blanco y negro. Eh, el monocromo, que así se llama en realidad, le da más fuerza a la imagen. El monocromo con la profundidad de campo hace que una imagen tenga y cobre más fuerza, más vida. El contraste de tonalidades grises y te provoca en el espectador que el punto de observación sea diferente, pero eso se soslaya en la actualidad en el color con un buen iluminador, una buena dirección de iluminación. Y ahí de repente, que pasa incluso la familia Adams con Raúl Juliá, que está tan bien trabajado en la iluminación que de repente uno como que soslaya lo que la veíamos en blanco y negro con respecto al color. ¿Creen que amamos más al bebé que a Sí, tienes ustedes? razón con eso, Sí, Víctor, ¿ah? porque La cada quien fotografía ahí depende de los es niños que van a fundamental. morir. Y bueno, Sí. en Chile tenemos Bueno, eso ya no un es verdad. grande del director de fotografía. Ya no Sí, lo es. amigo nuestro, lamentablemente ya no está con nosotros, pero gran amigo. Así es. Pero bueno, bueno, estábamos hablando ya nos estamos corriendo del tema, como nos pasa siempre, y después nuestro amigo, aunque esté enfermo, nos reta. Bueno, te cuento que Merlina o Liza Loring no se llamaba así, sino que nació como Liza Ann de Cines, el 16 de febrero del 58, o sea, 4 días después que nací yo. 4 días apenas después de nacer yo, nació la Merlina, así que somos casi contemporáneos, incluso, bueno, la edad ya tiene 64 igual, y ella comenzó a modelar a los 3 años, y la primera aparición en televisión fue en una serie que se llamaba acá el doctor Kildare. Aquí todo el mundo se hablaba del doctor Kildare, y cuando se hacía la traducción era Kildare, o sea, tú le preguntas a alguien por el doctor Kildare, te van a saber inmediatamente, no el nombre como se produce en Ah, inglés. mira tú. Y bueno, y eso que era un centro médico. Y ahí fue su primera aparición cuando tenía muy corta edad. Luego participó en un caster de la NBC que andaban buscando una niña para el matrimonio Adams, y ella logra ganar este casting, y que yo creo que fue perfecta por el tipo, por la estampa que tenía cuando niña y cómo era. Sí, logró encajar bien en esta familia que, bueno, como lo mencioné tal vez hace un rato, competía con la familia Monster, diferentes. Bueno, a ti te gustaba la familia Monster, a mí me gustaban los Adams, pero fíjate que esta niña fue precoz desde niñita, o sea, no solamente empezó a actuar a los 3 años, sino que, ¿sabes a qué edad se casó Liza Loring? No, Víctor, ¿a qué Se edad se casó a los casó? 15 años. 15 años. Una El año Julieta 1900, cualquiera. el 1973, tenía 15 años, se casó con quien dijo que era el novio de su infancia. O sea, a ver, si se casa a los 15 años, ¿qué infancia va a hacer? Si estamos tú ves que los 15 años de infancia todavía. Y se casó con Farrell Fumberg, que fue su amor. Y a los 16 años ya tenía su primera hija. No, Muy empezó precoz. tempranito. O sea, muy precoz. Y esa hija murió, vivió hasta ahora y estuvo junto a ella cuando murió. Y su madre también fue precoz porque murió a los 34 años víctima de alcoholismo. Entonces, la vida de ella estuvo marcada por muchos hitos a temprana edad. Tuvo 4 esposos. O sea, azarosa también la vida de Miércoles o de Merlina, como tú quieras decirlo. Está para una película.
Mira, yo creo que tiene la biografía de Liza Loring está entera así como va a ser una película, así que anda buscando los recursos y de repente, ¿cómo sabes tú? Ahora, Ahí vemos. y lo otro de interesante de esto es que cuando uno habla de los locos Adams, pareciera que los locos Adams abarcaron una gran cantidad de tiempo, de espacio en la televisión y en el tiempo lineal. Y solamente tuvo 2 temporadas y en total fueron 64 capítulos. Pero recordemos que antiguamente cada capítulo se daba una vez a la semana, por lo tanto, en la primera temporada, que tuvo 32 capítulos, abarcó casi el año completo, la segunda el año siguiente, y por lo tanto se pudo repetir la primera temporada así, y se repitieron interminablemente. Uno generalmente ve una serie tres veces el mismo capítulo. O sea, pero aquí estamos hablando que partió en el año 66 y estamos hablando en el 2023 y todavía se transmite. Lo que pasa, Víctor, es que esta es una franquicia que ha ido reencantando a generaciones en la medida que van renovando. Es decir, en los 90, ¿cierto? Con la película con Cristina Ricci, después las series de animación, Merlín ahora, y claro, va cautivando generaciones nuevas y que van descubriendo a la familia Adams. Y eso mismo hace que estas personas después digan, ah, chuta, mira, hay una serie más antigua, a ver, veámosla. Y se van reencantando y conociendo los orígenes también de esta franquicia. Ahora, de la familia Adams, el único que sobrevive ahora después de la muerte de Liza Loring es John Astin, el papá, ¿ya? El papá de la familia, que además tuvo una carrera bastante interesante porque recuerda que era el bastonero en West Side Story, entre otras. O sea, él empieza a bailar a los dos grupos antagonistas cuando estaban en el salón. O sea, es interesante. O sea, eso marca que los actores de la familia no pasaron desapercibidos y más aún se les recuerda. Sí, eso, bueno, yo viendo aquí en la hora, Víctor, después Juanito nos va a retar, llevamos más de 10 minutos hablando de Liza Loring. Pero Así que que yo te sugeriría... En realidad llevamos 13 minutos y 55 segundos, así que hay mucho más para comentar. Así que bueno, hagamos un alto, vamos al corto y eso queríamos recordar, con esto queríamos recordar a Merlina.